Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión especial de epidemiología en nuestro cuarto Congreso Internacional de Modelación Matemática. En esta ocasión iniciaremos con nuestra primera plática a cargo de Cristian Camilo Espitia Moriño. Él nos expone desde la Universidad Estadual de Campinas en Sao Paulo, Brasil. Él es estudiante de doctorado en matemática aplicada en esta universidad, con énfasis en biomatemática y epidemiología matemática. Actualmente forma parte del grupo de investigación que modela matemáticamente el nuevo virus COVID-19 bajo la dirección del doctor Joao Federico da Costa Acevedo Meyer. En esta ocasión nos expondrá la conferencia titulada Different Approach to the Modeling of COVID-19. Vamos a darle la palabra a quien nos expondrá su plática para que al final pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Cristian, te escuchamos. Ok, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a la Universidad Estadual de Campinas y al Instituto IMECI, donde realizo el doctorado en matemáticas. Este es un trabajo colaborativo de muchos autores. En primer lugar, quiero mencionar el profesor Joao Meyer de la Universidad Estadual de Campinas, quien es la cabeza principal del grupo y organizó este equipo de investigación, en su mayoría con estudiantes de doctorado en matemática aplicada. Entre ellos están Marina Lima, quien les habla, Cristian Espitia, Felipe Longo, Beatriz Layarte, a Edson Gois y Camille Kunz. Agradecemos también la contribución de estudiantes y egresados como Tiago Millaoca, Juliana de Souza, Ani Almeida, José Silva y Marina Hipper. En este trabajo presentamos algunos aspectos de modelamiento matemático de problemas epidemiológicos clásicos aplicados al nuevo coronavirus. Realizamos algunas propuestas y las presentamos con datos reales de la población de Brasil. La charla la he dividido en 4 ítems. Primero, presentamos una introducción y hablamos del modelo epidemiológico CIR clásico. En segundo lugar, las propuestas que construimos, que fueron 5. En tercer lugar, resultados numéricos, haciendo un comparativo de los modelos anteriores. Y por último, algunos comentarios finales sobre algunas características encontradas. Antes de iniciar la charla, quería hacer un homenaje a Aquino, un humorista argentino, creador de Mafalda, quien murió a los 88 años de edad a causa de un accidente cardiovascular, no fue COVID. Su personaje principal nos dice: los médicos han convencido a la mitad de la población de quedarse en casa, ahora falta que los veterinarios convenzan a la otra mitad. Traje a colación esta caricatura porque refleja un poco el problema que está presente en el alto índice de contagios. Bueno, quiero comenzar con este dato tomado el 1 de octubre de 2020, hace una semana, donde se muestra las infecciones confirmadas por COVID-19 y se ve que las infecciones actualmente se encuentran en América. Ya salieron de Asia, Europa y están concentradas en su mayor parte en América. Este dato, también tomado el 1 de octubre, muestra algunos países con casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes, donde podemos ver que Brasil y Estados Unidos encabezan la lista. Para estos mismos países, vemos aquí en esta diapositiva los reportes o las pruebas que realizan cada uno. Por ejemplo, Estados Unidos está realizando muchas pruebas, pero países como Colombia, India y Brasil tienen un bajo reporte y eso da a pensar que pueden existir muchos casos subnotificados y eso nos ha llevado a algunas consideraciones en nuestros modelos.
Para explicar nuestros modelos tenemos que hablar en primer lugar del modelo clásico SIR de susceptibles, infectados y recuperados, que fue resultado del trabajo de Kermack y McKendrick en 1927. La dinámica es gobernada por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y autónomas, y con condiciones iniciales apropiadas tenemos que las curvas o soluciones del modelo susceptibles están disminuyendo, los infectados crecen y disminuyen después, y los recuperados aumentan. Nos basaremos en ese modelo para construir absolutamente todas nuestras propuestas. La habilidad con la cual un virus invade a una población es medida por uno de los números más importantes en epidemiología, llamado el número de reproducción básica y denotado como R0. Se define formalmente como el número de infecciones secundarias que un infectado puede producir en una población completa de susceptibles. Y es quien nos permite concluir cuándo una infección es considerada como una epidemia y cuándo la infección va a disminuir. Para modelos matemáticos con varios compartimentos de infectados, la forma de calcular ese número está en el trabajo de Van der Diest, 2002. Al final de la charla les dejo la referencia, conocida como método de próxima generación. Y es el método que vamos a aplicar en 4 de los 5 modelos que presentaremos en esta charla. Algunos números de reproducción algunos números de reproducción para algunas infecciones, está ahí. Uno pensaría erróneamente que sarampión es más peligroso que el COVID. No es así, es exactamente solamente el potencial de contagio. Bueno, pues de sarampión conocemos mucho, pero de COVID aún no. Entonces, nos vamos a centrar en modelos de COVID por ahora. En la literatura científica existen actualmente varios modelos matemáticos que contribuyen a un mejor entendimiento de la dinámica del nuevo coronavirus. Muchos de estos trabajos incluyen hipótesis como estar en cuarentena, hospitalizados, los cuales consideramos alejados de nuestro objetivo, que consiste en comenzar con modelos simples. Damos prioridad al hecho de considerar el periodo de incubación del virus, y para esto fueron consideradas 2 formas de modelamiento. La primera consiste en la introducción de un compartimento adicional de expuestos, y la segunda en la introducción de un tiempo de retardo, en el cual un individuo asintomático durante un periodo de tiempo no transmite el virus. A continuación exponemos los 5 modelos sin considerar comportamiento demográfico, y debido a la subnotificación de los datos, que fue lo que mencioné anteriormente, nosotros consideramos la creación de un compartimento de personas muertas a causa de la infección. Nuestra primera propuesta es un modelo SIR, el cual considera susceptibles, infectados, recuperados con pérdida de inmunidad y personas muertas, para posteriormente calcular el número de reproducción básica. Necesitamos identificar ese equilibrio libre de la infección, que se representa el escenario cuando no hay infectados, y calculamos ese número que depende del sistema de ecuaciones que vamos a formular. Ese número fue calculado con el método de próxima generación. La dinámica es gobernada por un sistema de 4 ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales y autónomas. Y en este primer ejemplo voy a hablar término por término, el significado, voy a mencionar el significado de cada uno. Por ejemplo, aquí, no sé si se alcanza a ver el color, estos términos están en violeta, representan las infecciones entre susceptibles e infectados. Los términos en verde, aquí, representan la pérdida de inmunidad. En azul, estos términos representan la tasa de recuperación, y en rojo, la mortalidad en infectados. Bien, ese es nuestro primer modelo. Nuestro segundo modelo es muy similar. La única diferencia es que ahora tenemos
la presencia de expuestos, donde consideramos que son personas que tienen el virus, pero que aún no infectan ni manifiestan síntomas. La dinámica es gobernada por un sistema de 5 ecuaciones. El R0 fue calculado con el mismo método de próxima generación, y el sistema de ecuaciones es este, ¿no? La interpretación de los términos es análoga al anterior sistema, solamente que ahora vamos a incluir una variable más, que de expuestos. Bueno, esa es nuestro segundo modelo. Hay un modelo que es un modelo de retardo. Consideramos susceptibles, confinados, asintomáticos que pueden transmitir el virus, infectados con síntomas y que transmiten, recobrados y muertos. Este de aquí es el diagrama. El número de reproducción básica, que depende del sistema de ecuaciones, fue calculado por el método de próxima generación. No, disculpa, fue calculado por el polinomio característico de la matriz jacobiana asociado, evaluada en el equilibrio trivial. ¿Por qué fue calculado de forma diferente? Porque este es el único modelo que tenemos diferente a los 4 anteriores. Este es el único modelo con retardo. Bien, entonces lo calculamos el R0 con otra técnica que está mencionado en un artículo que lo puedo mencionar al final. Ya. La dinámica es gobernada por un sistema de 6 ecuaciones diferenciales no lineales, donde el término en verde representa la pérdida de inmunidad. En violeta están, no sé si se ve aquí en violeta, estos de aquí, estos términos representan los contactos, las infecciones. En color naranja se representa el confinamiento. En marrón, la salida del confinamiento, estos términos de aquí. En rojo oscuro, este de aquí, representa la transición entre asintomáticos e infectados. En azul, que es los términos que están aquí, representa la recuperación en asintomáticos. En naranja nuevamente, la recuperación en personas infectadas. Y en rojo, las personas que están saliendo de la dinámica, las personas muertas, ¿no? Porque las personas que salen también de los infectados, algunos van para ser recuperados. Entonces, ok, este es nuestro sistema de retardo, el modelo SCAR. Tenemos otro modelo, que es el modelo SAIRD. Incluye el compartimento de confinados. La dinámica es similar al segundo modelo SAIRD, sin confinados, y el número de reproducción básica fue calculado por el método de próxima generación. La dinámica obedece a un sistema de 6 ecuaciones diferenciales ordinarias. Y nuestro último modelo, modelo SAIRD, es un modelo de susceptibles, confinados, expuestos, asintomáticos, infectados, recuperados y muertos debido a la infección. El número de reproducción básica fue calculado por el método de próxima generación y la dinámica es gobernada por un sistema de 7 ecuaciones diferenciales ordinarias. En tercer lugar, hicimos un análisis numérico con datos confirmados de Brasil. Aquí en esta diapositiva se muestran los datos confirmados por estado en el país. Vemos que Sao Paulo tiene una gran cantidad de infectados confirmados, mientras que estados como Roraima y Amapá, no, en comparación a los demás, no tienen muchos casos. Estos son los casos totales. Pero en esta otra diapositiva tenemos los casos per cápita de los infectados y vemos que Roraima y Amapá
están más afectados por la infección debido a que en esos estados no hay suficiente cantidad de susceptibles. Hay poca gente habitando esos estados. Mientras que Sao Paulo, que habíamos dicho que era el estado con más casos reportados, no tiene tanta infección. Ahí está más disipada. Este es un diagrama. Bueno, lo tomé de aquí, de esta página, donde se representa el isolamiento social en Brasil, también por estados, y empiezan a medirse del 1 de febrero, se midió hasta el 1 de octubre, la semana pasada, y es un porcentaje aquí de cada estado, un poco, ¿cómo lo mencionamos? Preocupante, porque no es un isolamiento que podríamos relajarnos y pensar más en la situación. Bien, en esta diapositiva hicimos simulaciones de todos los modelos presentados. Tenemos el modelo CIR, que el R0 calculado con el método de próxima generación dio aproximadamente 1.08, modelo SEIR, bueno, y datos de casos diarios de infección, están aquí estos puntos verdes. Aquí están los R0s para tener una mayor vista. En el último modelo tenemos un R0 mayor. Y por último, algunos comentarios finales. Primero, mencionar que todos los modelos suponen la existencia de al menos 4 clases de individuos: susceptibles, infectados, recobrados y muertos. Calculamos el número básico de reproducción para cada uno y realizamos simulaciones numéricas para casos reales en Brasil. Las simulaciones numéricas muestran en el caso de pérdida de inmunidad, se espera una segunda onda de infección un poco más menor que la primera. Y por ejemplo, en el último caso, en el último modelo, de hecho, esperaríamos una tercera ola más pequeña. Una dificultad encontrada en el proceso de simulación numérica se relacionan a las subnotificaciones presentes en Brasil. Intentar ajustar los parámetros sin tener en cuenta este hecho genera mala aproximación a los datos. Por último, las referencias. Este artículo de Van der Driest es donde se explica cómo calcular el R0 con próxima generación. Y estos son datos son referencias que consultamos para los datos de Brasil. Nuestro equipo de investigación. Y muchas gracias. Eso es todo lo que yo tenía que mencionar por ahora. Ok, muchísimas gracias, Cristian, por su participación. Muy, muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien de los espectadores, mediante la plataforma Zoom, desea participar, puede levantar su mano y le cedemos la palabra. Tenemos el primer participante. Vamos a permitirle a Richard que nos haga su pregunta, por favor. Adelante, Richard. Hola, buenos días. Espero que me oigan. No estoy seguro si me están oyendo. Está muy bien. Sí, está muy bien. Ajá. En esa última gráfica que presentó, mi pregunta, o sea, a ver, yo trabajo en el área de control y entonces generalmente uno trata de hacer un ajuste con lo que tiene, ¿no? Y aquí en las gráficas que presenta, pues los datos no se ajustan a nada.
quiero saber cómo miden el ajuste o una explicación de por qué ninguno de los modelos se adapta a lo que tiene en la realidad. Ujú. Gracias. Ya, Gracias, Cristian, perdón. sí. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Sí, perfectamente. Bueno, nosotros utilizamos modelos SIR, que son, o sea, empezamos con un modelamiento matemático clásico y nuestra intención después de tener el modelo fue ver cómo los datos se relacionaban a ese modelo. O sea, empezamos como, digamos, de un caso inverso. No empezamos con los datos a formar el modelo, sino vemos el modelo y después interpretamos los datos. Eh, Posteriormente, nosotros trabajaremos más en esta, en, en ajustar mejor esos datos y veremos cómo podemos interpretar mejor. Eso no sé si respondí tu duda. Bueno, yo creo que sí, Richard. Tenemos otra pregunta aquí. Imelda Trejo nos cuestiona que cuál es el valor estimado para ETA. Para ETA, Ujú. vamos a ver aquí para depende de cuál modelo me están hablando exactamente. Imelda Trejo, ¿de cuál modelo exactamente, por favor? Si puede activar su micrófono, ya se lo... Hola, gracias. ¿Están ustedes considerando que hay una tasa de recuperación? Bueno, creo que eso está interesante, ¿no? El determinar ese valor, porque yo creo que muchas Ay, personas sí. que adquirieron el virus, uno pensaría que ya adquiere la inmunidad. Entonces, en base a tus modelos, ¿tú estimaste este parámetro? Ya. No, ese parámetro de inmunidad es una hipótesis, ¿no?, que nosotros tenemos. No es nada comprobado por el momento. Eh, pero esos parámetros fueron estimados o fueron datos asumidos por otro. Es que esto es un trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? O sea, fueron muchos estudiantes, muchos autores, que algunos realizaron el modelamiento. Por ejemplo, en mi caso, yo fui encargado de hacer el R0, calcular las gráficas, todo eso. Y hay otros estudiantes que, por ejemplo, hicieron las simulaciones numéricas. Sí, yo creo que está aquí presente. No sé si le podemos dar la palabra a otra persona de mi grupo, eh, quien pueda responder esa pregunta, porque yo El doctor exactamente Joao ese tema Fred no. tiene la opción. Adelante, doctor Joao Fred. ¿Aló? Sí, ¿Aló? le escuchamos. Sí, les decía, ese dato no lo tengo yo personalmente, pero estoy viendo que hay otra persona de mi grupo que está aquí en la sala. Si le podemos transferir la pregunta a esa persona. Sí, Marina, adelante, que active su micrófono, por favor. ¿aló? Sí, adelante, que active su micrófono, por favor, Cristian, Mariana Lima o Beatriz. Ya, Marina Lima. Marina, Cristian, perdón. Sí, Adelante. eu, pode falar em português, eu interpreto. obrigada. O ETA ele foi usado como 1% em todos os modelos e nós ainda não temos uma posição se vai ter a reinfecção ou não. Então, nós resolvemos assumir como esse valor e, se for comprovado que não há reinfecção, o valor vai ser assumido como zero nos modelos. Muito obrigado. Christian, eu posso contribuir? Sí, claro. Agradeço. No les oigo muy bien. Quisiera saber si por lo menos me oyen ahí. Sí, sí, le escuchamos muy bien. Muchas gracias, don José, muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario sobre
el facto que la gráfica demuestra que ninguno de los modelos se adapta a los datos en realidad o están muy cerca numéricamente. No lo están, porque los parámetros están cambiando todo el tiempo. Con la gráfica que ha mostrado don Cristian, se ve que el aislamiento de la gente está cambiando por presiones económicas, sociales, culturales. Entonces, si nosotros en los modelos no cambiamos esto para transformarlos en variables en el tiempo, no jamás lograremos, pero tenemos sí indicaciones cualitativas. Y la segunda ola y la tercera ola aparecen los modelos. Y el ajuste, aunque estemos en presente, utilizando un problema no lineal de optimización para elegir parámetros, sabemos que aún así tendremos problemas por el cambio de parámetros. ¿Cómo se puede explicar que en India la mortalidad es 1,4%, mientras en Brasil es 3,4%? Nosotros no somos médicos, así que no logramos comprender cómo cambiar de mortalidad de esa manera. ¿Ok? Bueno, no quiero hablar demasiado, perdónenme. Muchas gracias. Sí, está bien, muchas gracias. Alguien más había levantado la mano, pero creo que ya no tenemos ninguna participación. Tenemos un coffee break. Bueno, si alguien quisiera participar, tenemos 2 minutos todavía. De los espectadores, por medio de levantar la mano, por favor, o de preguntas y respuestas. Ricardo Noé Gerardo, nos hace un comentario aquí. En cada caso se ha analizado la sensibilidad del número reproductivo básico con respecto de los parámetros estimados. ¿Cómo afecta la variabilidad de cada parámetro al número reproductivo básico? Ya, esa es una buena pregunta que yo puedo responder porque esa fue mi especialidad. Sí. Hay un análisis que se conoce como análisis de sensibilidad de los parámetros, un análisis local que puede ser con índices de elasticidad o un análisis global que se puede realizar con Latin Hypercube Sampling, que es una técnica, perdón, es una técnica utilizada en la mayoría de modelos epidemiológicos. Esa me dice cuán importante es cada parámetro en la salida de los modelos. Entonces, para el caso del R0, para algunos modelos, los modelos iniciales, sobre todo el R0, era simplemente una fracción, podíamos deducir fácilmente que el efecto de los parámetros que están en el numerador, que son por ejemplo, el parámetro de infección entre los contactos, era el más influyente en la salida. Pero eso es una de las etapas que estamos pensando en hacer posteriormente, calcular un análisis global y aumentar y ver cuál es el efecto de los demás parámetros, no solamente ese. Ok, pues muchas gracias. Creo que ya se nos terminó el tiempo, pero aquí Richard vuelve a comentar y dice, ¿se puede usar procedimientos para evaluar la sensibilidad paramétrica con ecuaciones diferenciales? Esta es la pregunta, o lo que comenta Richard Márquez. Nada más, última participación, si nos puede comentar al respecto. Perdón, no expliqué, no entendí. ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno, comenta. ¿Se puede usar procedimientos para evaluar la sensibilidad paramétrica con ecuaciones diferenciales? La sensibilidad paramétrica con ecuaciones diferenciales. En el Cali, dice aquí. Pueden usar procedimientos para evaluar. Claro. Se refiere a la sensibilidad local. Claro.
Claro, se pueden utilizar procedimientos para evaluar la sensibilidad paramétrica. Claro, hay muchas técnicas para evaluar sensibilidad paramétrica. Está el método ese que les mencioné, la Tiny Percut Sampling, está coeficientes de correlación parcial, que son utilizados para ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, nada más un último comentario de Richard. ¿Le escuchamos, Richard? ¿Te escuchamos? Sí, gracias. Gracias, Cristian. Gracias, doctor Meyer. Excelente explicación. Digamos, para terminar lo que comencé hace rato sobre el ajuste, pues lo que comentaba sobre sensibilidad paramétrica es que como son ecuaciones diferenciales, se puede evaluar cuál es la sensibilidad respecto a cada parámetro, ya con los datos, por ejemplo, datos reales, y ver cuál es desde el punto de vista del modelo, qué parámetro afecta más la relación respecto a la respuesta real. Ya mencionaste uno de los métodos, pero valdría la pena, digamos, es un grupo grande de trabajo, requiere computación básicamente. Podrían pensar para hacer el ajuste, pues utilizar algún tipo primero evaluar qué parámetro es más sensible en la respuesta sobre la respuesta del modelo, y luego a hacer los ajustes con un método de optimización. Eso era lo que quería mencionar. Sí, sí, muchas gracias. Sí, esa es la idea. Sí, que muy bueno. Esa es queremos. muy buena sugerencia, sí. Bueno, muchísimas gracias a los participantes en esta charla. Tenemos algunos otros comentarios que agradecen y dicen que es muy buena la presentación. Gracias, Cristian, por ello. ¿Sí? Si por favor dejas de compartir la pantalla, nada Ya. más ya para finalizar. Vamos a hacer entrega de una constancia virtual a nuestro panelista. ¿Sí? Quisiera mostrárselas aquí. Le agradecemos mucho a todos los participantes en esta primera conferencia de la sesión de epidemiología. Los invitamos a que sigan participando en las demás actividades de nuestro congreso. Todavía nos podemos inscribir y con esto damos por finalizada nuestra sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.